Cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión. Con dulce voz le dijo: tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado, el angelito preguntó: pero Señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Entre muchos ángeles, respondió Dios, escogí uno para ti que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. No te preocupes, le decía Dios, tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. Pero ¿cómo entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con mucho cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste, ya no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empieza a escuchar las voces que venían de la tierra y atemorizado y con lágrimas en los ojos dijo: Dios mío, dime por lo menos el nombre de ese ángel que me cuidará. Su nombre no importa, respondió Dios. Tú le llamarás mamá. Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Hoy conmemoramos un día muy especial. Hoy recordamos a todas esas mujeres que Dios ha dado el privilegio de que sean madres. Hay quienes dicen, y con mucha razón, que el amor más parecido al de Dios es el amor de madre. Y tienen mucha razón, porque ese amor que tiene una madre para sus hijos es un amor incondicional, un amor desprendido, un amor que busca siempre ese beneficio para sus hijos. Hemos hecho una introducción con una breve leyenda, una pequeña fábula de un niño yendo a nacer, en donde atemorizado no sabía qué iba a suceder y le pedía explicaciones a Dios de cómo iba a ser su vida aquí en la tierra. Y Dios siempre respondió a todas esas preguntas y le decía todo lo que había de ser de un ángel que iba a poner aquí en la tierra para que lo cuidara, lo guiara, le enseñara y lo protegiera. Y ese ángel era su madre. Todos tenemos ese ángel. Todos tenemos a aquella persona que ha cuidado de nosotros, que nos ha protegido, que nos ha resguardado, que nos ha cuidado y que nos ha guiado. Miren, hay muchos ejemplos, mis hermanas y mis hermanos, de mujeres que han luchado primero por ser madres y cuando han logrado ser madres han dado ese ejemplo de desprendimiento por el beneficio de sus hijos. Miremos, vamos un poco desde el Éxodo, cuando la madre de Moisés tuvo que desprenderse de su hijo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel se estaba haciendo grande y poderoso en la tierra de Egipto, el faraón de aquella época dio un dictamen y dijo que tenían que morir los niños de cierta edad, y dentro de ese rango de edad estaba Moisés. La madre de Moisés trató de ocultarlo, pero no pudo llegar hasta el límite en donde simplemente ya no podía más. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 3, en donde menciona: pero no pudiendo ocultarle más tiempo,
tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mire cómo la madre de Moisés se desprendió de su hijo. Sacrificó ese precioso tiempo para estar con su hijo, pero siempre pensando en el beneficio y en la sobrevivencia de aquel niño. Ella sabía que si se quedaba con ella, ese niño muy probablemente iba a morir. Y tomó la decisión de ponerlo en una pequeña balsa y ponerlo a la orilla. Y aquella hija del faraón, cuando vio a aquel niño, lo adoptó para sí. Ella no sabía lo que habría de suceder, pero Dios tenía los planes perfectos y utilizó a aquella madre para que, desprendiéndose de ese amor por su hijo, permitió que ella misma fuera quien cuidara de Moisés. Pero lo que quiero yo mencionar en este momento es aquel desprendimiento. Es aquel amor tan grande que, sin importarle que su hijo iba a estar lejos de ella, pero ella quería vivo a su hijo. Es algo muy parecido a lo que sucedió con Ana. Mire, Ana no podía tener hijos. Ella clamaba desesperadamente, desconsoladamente por un hijo. Dice la palabra de Dios que ella subía al templo e incluso se metía debajo de las bancas y clamaba. Tanto así que el mismo sacerdote pensó que ella estaba ebria. Le dijo: ¿por qué estás ebria? Y ella le dijo: yo no estoy ebria, yo solamente tengo angustia. Yo quiero tener un bebé y estoy clamando a Dios por tener un hijo. Y Dios le prometió un hijo. Dios concedió ese anhelo tan profundo que tenía su corazón de madre de tener un hijo. Pero mire lo que hace Ana. Al igual que la madre de Moisés, que tuvo ese amor tan desinteresado, tanto así que fue capaz de desprenderse de su hijo para no pasar el tiempo con él, pero que él se mantenga salvo. Ana decidió y dijo: si Dios me da este hijo, yo lo entregaré por completo a él. Lo haré vivir aquí en el templo y lo consagraré por completo al Señor. Era su hijo, era su anhelo. Y dice la palabra de Dios que después de haberlo tenido y después de haberlo destetado, fue y entregó a su hijo, a Samuel, aquel gran profeta de Dios. Aquel profeta que ungió al primer rey, a Samuel, y que ungió a David. ¿Pero por qué? Porque detrás de eso hubo una madre que, sin importarle ese apego que pudiera tener con su hijo, después de haberlo tenido en sus brazos, después de amarlo, después de ver que era la promesa de Dios hecha realidad, pero ella había ofrecido algo, ella había prometido algo a Dios y fue y entregó a su hijo. No es que no lo volvió a ver nunca más. Incluso la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 19 dice: y le hacía a su madre, hablando de Ana, una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Mire, Ana, a más de cumplir la promesa de entregar a Samuel para que sea consagrado para la obra de Dios, para el sacerdocio, a más de eso, ella apoyó a su hijo en todo momento. Es lo que hace una madre. Es lo que hace usted, madre. Apoyar a su hijo en todo momento porque sabe lo que es bueno, porque sabe que la voluntad de Dios tiene que cumplirse en sus hijos. Sin importar cómo, sin importar el dolor que pueda sentir, sin importar el sacrificio que pueda hacer, pero la voluntad de Dios tiene que cumplirse en sus hijos, como fue en el caso de Moisés, como es en el caso de Ana, como lo estamos mencionando en este momento,
pero tiene que cumplirse esa voluntad. Esas son las madres. Esas son las mujeres que en este día estamos recordando, que en este día estamos conmemorando esta fecha para recordar a aquella mujer que es capaz de sacrificar todo, el tiempo, es capaz de sacrificar esa compañía, pero todo por el bienestar de sus hijos. Así suene un poco contradictorio, porque todos sabemos cuánto necesitamos estar junto a una madre, pero la voluntad de Dios va mucho más allá. El amor de una madre podrá ser el más parecido a Dios, pero el amor de Dios es mucho más grande que todo. La voluntad de Dios va más allá que cualquier amor de padre, de madre, de hermano, de esposa, de hijos. Pero hoy lo que queremos recordar es que ustedes, madres, son capaces de todo por nosotros los hijos. Y ahora que usted, madre, seguramente tiene a su madre también con vida, ahora puede recordar y puede traer a su memoria todo lo que su madre ha sido capaz de hacer por usted. Yo puedo recordarlo. Yo puedo decir a mi madre gracias por todo lo que ella ha hecho por mí. Que todo lo que hemos vivido y todo lo que ella me ha enseñado y me ha guiado ha hecho posible que yo esté aquí. Ha hecho posible que yo sea un instrumento en las manos del Señor. Gracias a mi madre. Mire cómo son las madres. Veamos otro ejemplo. Aquel caso en que dos mujeres reclamaban por un hijo en la época de Salomón y decían, no, es mi hijo. Y la otra decía, no, es mi hijo. Pero Salomón, que había recibido de parte de Dios la más grande sabiduría, tomó la decisión y dijo, está bien, ¿saben lo que vamos a hacer? Pongan al niño y vamos a partirlo en la mitad. Vamos a dividirlo y cada una se lleva su mitad. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26, dice que la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. La madre, la verdadera madre, no era capaz de ver que su hijo sea sacrificado. Y estaba nuevamente, como hemos visto las dos anteriores mujeres, las dos anteriores madres, la madre de Moisés, la madre de Samuel, fueron capaces de desprenderse de sus hijos para que Dios hiciese la voluntad en ellos. Asimismo, aquella mujer de la historia de Salomón, no le importaba nada, no le importaba si su hijo iba donde la otra mujer, pero vivo, pero completo. No le importaba si se desprendía de su hijo, pero su hijo vivo. Ese es el amor de una madre, siempre buscando nuestro bienestar. Vamos a ver un ejemplo más para terminar. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de esa abnegación de una madre, de ese ejemplo de lo que es una madre. Pero mire el amor de la madre cananea que está en Mateo capítulo 15. Y vamos a leer desde el 22 al 27 y a recordar un poco esta historia, en donde cuenta y dice que he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Había una madre, había una mujer que clamaba desesperadamente. Y nos vamos a dar cuentas, porque la palabra de Dios nos da luces de que esta mujer gritaba desde atrás. Y si estaba atrás de alguna línea de personas, incluidos los discípulos, tenía que haber levantado la voz muchísimo diciendo, ten misericordia de mí. Tengo a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio.
Ella sabía, una mujer cananea, sabía que no tenía por qué acercarse a un hombre judío. Pero ella tenía la esperanza y ella tenía fe y la confianza de que aquel hombre que era Jesús podía sanar a su hija. Y no le importó absolutamente nada y clamaba y gritaba. Pero Jesús, dice el siguiente versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Vemos a una madre clamando con desesperación y Jesús no respondió palabra. Tal vez siendo un hombre, tal vez siendo un padre, tal vez se quedaba un poco alejado y pudo haber dicho, bueno, no pasa nada. No me respondió, pero el Señor sabía y quería demostrar hasta dónde es capaz de llegar el amor de una madre. Y no le respondió palabra. Más aún, dice que entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esto es lo que le comentaba, esta mujer estaba detrás, gritando, clamando, pidiendo, rogando por la vida de su hija, diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondía y los discípulos les decían, despídela porque grita demasiado, despídela porque molesta. Y él respondió, no es que respondió diciendo no hay problema porque ella está clamando por su hija. Jesús quería demostrar un poco más allá de lo que es capaz una madre. Y respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, aparte de un tiempo no responder nada, ahora cuando responde y dice, yo no tengo por qué ayudarte, parafraseando, yo no tengo por qué hacer caso a tu ruego. No es que Jesús estaba diciendo no te voy a ayudar. Jesús estaba poniendo a prueba a aquella mujer y estaba dando una enseñanza para cada uno de nosotros de cómo es una madre y cómo tiene que ser un clamor y un ruego. Yo no puedo ayudarte, yo no debo ayudarte porque yo no vine para ti. Yo no vine para cananeos, yo vine para israelitas. Pero ella dice, entonces ella vino y se postró ante él. Quedémonos un ratito ahí. ¿En dónde estaba ella? Estaba tras los discípulos. Mire, no estaba cerca de Jesús, pero Jesús le responde y le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo me imagino a aquella mujer abriéndose camino, empujando al que tenga que empujar, pero tenía que llegar a donde Jesús y postrarse. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Eso es lo que hace una madre. Porque cuando una madre ve que sus hijos están descarriados, está a los pies del Señor clamando y pidiendo, Señor, socórreme. Yo necesito ayuda para mis hijos. Yo necesito ayuda para mis hijas. Y eso es lo que el Señor demuestra con muchas otras cosas también adicionales en esta historia. El amor y la desesperación de una madre. Mire cómo es. No importó quién estaba ahí, simplemente hizo a un lado a la gente que pudiera estar y llegó y se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, socórreme. Y respondió Jesús nuevamente y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le estaba diciendo, no está bien que yo haga milagros por ti, para ti, cananea. No lo estaba despreciando, estaba enseñándole algo a toda la gente que estaba en ese momento reunida y a cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Mire, respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Era tanta la desesperación de aquella madre por su hija, que no le importó humillarse. Y eso es lo correcto, humillarse, pero a los pies del Señor. Humillarse delante del Señor. No le importó absolutamente nada, ella solo quería que ese milagro se hiciera en la vida de su hija. Y ella dijo: sí, Señor, imagínese esto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor miró esa fe, puso de ejemplo esa fe, y el milagro se hizo. Es por eso que nosotros tenemos que honrar a nuestra madre. Hoy recordamos de ese amor de madre. Hoy recordamos a todas esas madres que han sido capaces de quitar todo obstáculo, de abrir camino por beneficio de sus hijas y de sus hijos. Hoy recordamos de esas madres que han sido capaces de cualquier cosa por el bienestar de nosotros los hijos. Es por eso que nosotros tenemos que no solamente recordar, sino aprender a honrar a nuestra madre. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre esta tierra. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Tener en actitud de respeto a nuestra madre. En Levíticos 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Lo pone junto con ese respeto a Dios. El Señor pone también ese respeto y ese temor al padre y a la madre. Y lo firma porque dice: yo, Jehová, vuestro Dios. No podemos deshonrar a nuestra madre. Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. No menospreciemos la enseñanza de nuestra madre jamás. En Proverbios capítulo 30, versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es drástico, es directo, diciendo: si nosotros no somos capaces de honrar a nuestra madre, tendremos graves consecuencias. Tenemos que obedecer a nuestra madre y obedecer a nuestro padre, pero siempre va de la mano. Hijos, dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced a vuestras madres, porque esto es justo. Hemos visto de lo que es capaz una madre. Ese desprendimiento por el bienestar de nuestros hijos, capaz de humillarse, capaz de hacer cualquier cosa, capaz de abrir camino dentro de los obstáculos, siempre por el beneficio de sus hijos. Y por eso merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestro temor, nuestro cariño. Todo lo que nosotros somos tiene que estar enfocado a respetar siempre a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso, madres, en este día, de parte del Centro de Adoración Cristiana Río Coca de Quito, Ecuador, queremos hacer un reconocimiento a ese amor profundo que ustedes tienen por sus hijos y declarar que todo ese sacrificio será recompensado de parte de Dios. Damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, por la vida de cada una de las mujeres, de cada una de las madres que se encuentran escuchando este mensaje, mirando este mensaje, porque sabemos que Dios tiene un propósito, no solamente con ustedes madres, sino con cada uno de sus hijos y de sus hijas. No se rinda, no desmaye jamás, porque eso es lo que hace una madre, jamás rendirse y siempre seguir luchando, porque un día sus hijos y sus hijas llegarán a los pies del Señor si no lo están. En el nombre poderoso de Jesús así lo declaramos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu mensaje, porque reconocemos, Padre, que eres tú el Todopoderoso, porque declaramos, Señor, que eres tú el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege y el que ha puesto a ese ángel maravilloso en nuestra vida para que nos cuide a nuestra madre.
Gracias, Señor amado, por este día. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, y gozosos decimos amén y amén. No se olvide de dar un fuerte abrazo a quien tenga a su lado y dígale: Jesús te ama. Aleluya.